A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si la historia de Adán y Eva no está completa? ¿Qué tal si Adán tuvo una esposa, pero antes de Eva? Ahí es donde todo se empieza a complicar. Exacto. Es que, ¿y si toda la historia de nuestros orígenes, la que damos por sentada, es en realidad una versión editada? La idea de que la primera mujer no fue Eva, sino una figura rebelde, independiente, llamada Lilith. Es más que un mito, ¿eh? Mucho más. La historia de Lilith es un verdadero enigma teológico. Nos obliga a hacer preguntas muy incómodas. Así que hoy vamos a analizar a fondo el misterio de Lilith. Y para eso vamos a examinar la evidencia bíblica. Así es. Y, fíjate, para desentrañar este misterio, vamos a explorar 5 revelaciones, 5 verdades claves sobre Lilith que están, pues, ocultas en textos muy antiguos y mitos casi olvidados. Y no nos vamos a quedar en la superficie, ¿verdad? Para nada. Vamos a ir a los textos originales en hebreo, exploraremos el contexto histórico de la antigua Mesopotamia y vamos a desenterrar manuscritos medievales que lo cambiaron absolutamente todo. O sea, vamos a fondo. A fondo, porque el debate sobre Lilith, la supuesta primera esposa de Adán, no empieza en una leyenda oscura, empieza en el propio libro del Génesis. Justo ahí, al principio de todo. En una aparente contradicción que casi todo mundo pasa por alto. Si la intención es revelar los misterios de los textos sagrados, bueno, este es el lugar indicado. Perfecto, pues entremos en materia. A ver, la mayoría conocemos la historia de siempre. Dios crea a Adán, luego ve que está solo, lo duerme, le saca una costilla y de ahí crea a Eva. Es una de las historias más famosas del mundo. Claro, pero el problema es que esa no es la única historia de la creación que viene en el Génesis. Exacto. Y ahí, justo ahí, está el punto de partida de todo el enigma. Es la primera pieza. Si nos vamos a Génesis 1, versículo 27, el texto dice algo muy, muy diferente. ¿Qué dice? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La palabra clave aquí es los. En plural. En plural. La creación es simultánea. Es en igualdad. Un hombre y una mujer, creados al mismo tiempo, del mismo origen. Pero entonces, a ver, ¿cómo se reconcilia eso con la historia de la costilla? La de Génesis 2, versículos 21 y 22. Claro. Ahí se narra de forma súper explícita que la mujer fue creada después de Adán y a partir de él para ser su ayuda idónea. O sea, son dos relatos que parecen chocar de frente. Bueno, la exégesis tradicional ha intentado armonizarlos durante siglos. La explicación común es que Génesis 1 es como un resumen, ¿sabes? Poético, general. Como la sinopsis. Exacto, la sinopsis. Y que Génesis 2 ya es el relato detallado, el cómo sucedió. Pero hay otra interpretación. A ver. Una que ve estos dos capítulos no como complementarios, sino como dos tradiciones distintas que un editor, pues, juntó. Y en esa grieta, en ese espacio entre las dos historias, es donde nace la leyenda de Lilith. ¿O sea qué? Esta teoría sugiere que Génesis 1 no habla de Eva, habla de una primera mujer, Lilith, creada del mismo polvo que Adán, como su igual. Aguanta. Eso es un giro radical. O sea, bajo esa óptica, la historia de la costilla no es un detalle, es una corrección. Exacto. Significa que la creación de Eva, esta compañera subordinada, sacada de él, pudo haber sido la solución de Dios al fracaso de una primera unión, una unión con una mujer igualitaria, con esta Lilith. Precisamente, lo cambia todo. Es que subvierte por completo la narrativa tradicional. Sugiere que el modelo de sumisión no era el plan original, era el plan B. Y esa supuesta primera mujer, esa figura que desaparece de la historia, nos lleva a buscar su rastro. Y curiosamente, su nombre sí aparece en la Biblia. ¿De verdad? Aunque la mayoría de las traducciones modernas, pues parece que lo quieren ocultar. Esto se pone cada vez más interesante. Si Lilith fue tan fundamental, la pregunta obvia es, ¿por qué no se la nombra en el Génesis? Y me dices que su nombre sí aparece, pero en un lugar que nada que ver. Así es, a cientos de páginas de distancia. Se encuentra en el libro de Isaías. Isaías. Capítulo 34, versículo 14. Y el contexto es clave. El profeta está describiendo la desolación total, apocalíptica, de la tierra de Edom.
un lugar maldito por Dios. O sea, una escena de ruina total. Absoluta, habitada por bestias, por espectros. Y en medio de esa lista de criaturas, el texto hebreo original dice que allí reposará Lilith y hallará para sí lugar de descanso. Lilith. La palabra es inequívoca. Lilith. Ok, Lilith. Pero, ¿qué significa exactamente? He visto Biblias que lo traducen como lechuza o espectro nocturno. ¿Es un nombre propio o se refiere a un animal? Porque la diferencia es abismal. Ese es el centro del debate. Y aquí es donde la evidencia se pone muy interesante. Las traducciones modernas, sí, eligen lechuza o criatura nocturna. Es una opción segura, evita controversias. Claro. Pero si vemos las traducciones antiguas, la historia cambia. La Vulgata latina, la de San Jerónimo en el siglo IV, no usó el nombre de un animal, usó la palabra lamia. Lamia, como el monstruo de la mitología griega, la reina que se convirtió en un demonio que devoraba niños. Esa misma. Y esto es muy revelador. Demuestra que los traductores antiguos mucho más cercanos a ese mundo no pensaban en un pájaro. Entendieron que Lilith era el nombre de una entidad sobrenatural temida. ¡Wow! Isaías no estaba haciendo zoología. Estaba usando una figura del folclore de terror, un hombre que su audiencia ya conocía y temía para enfatizar lo maldito que estaría ese lugar. O sea que, aunque no se la menciona como la esposa de Adán, ¿la figura de Lilith ya existía en el imaginario popular hebreo? Exacto. Isaías no crea a Lilith. Está usando una figura que su audiencia ya reconocería, como si hoy alguien mencionara a La Llorona para describir un lugar maldito. No es una invención, es una referencia cultural. Precisamente. Y las raíces de esa referencia, de esa entidad, son mucho más antiguas que el propio libro de Isaías. Y esto nos saca de Israel. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a las tierras de la antigua Mesopotamia, donde el misterio se vuelve mucho más profundo y mucho más oscuro. Bien, aquí es donde hay que prepararse, porque todo lo que hemos dicho hasta ahora apunta a una figura del folclore hebreo, un debate dentro de la Biblia, pero la verdad es mucho más antigua. Aquí es donde damos el gran giro. Aquí es donde la historia de Lilith explota. Lilith no es, en su origen, una figura hebrea. Sus raíces se hunden en la mitología de Mesopotamia, Sumeria, Acadia, Babilonia, siglos, quizá milenios antes de que se compilara el Génesis. Eso es muchísimo tiempo antes. Y aquí está lo que la mayoría no sabe. En la antigua Babilonia existían demonios femeninos llamados Lilitu o Ardat Lili. ¿Y cómo eran? O sea, ¿qué tenían que ver con la Lilith de la que habla Isaías? La conexión es directa y es escalofriante. Eran descritos como espíritus del viento, súcubos con alas que aparecían de noche. Ok. Y estaban asociados a la desolación, a la infertilidad y de manera crucial a la muerte de recién nacidos. Eran el terror para las mujeres que daban a luz, la personificación del miedo nocturno. Justo el tipo de criatura que, según Isaías, viviría en un lugar maldito y desolado como Edom. Exactamente. Entonces, el pueblo hebreo, quizá durante el exilio en Babilonia, o incluso antes, por el contacto entre culturas, adoptó este demonio babilónico y lo integró a su propio folclore. Es un proceso clásico de sincretismo cultural. Las culturas no viven en burbujas, ¿sabes? El pueblo de Israel estaba rodeado de estas leyendas. El nombre de Lilith y sus terribles asociaciones ya estaban en el aire cultural de la época. Ya era una idea conocida. Claro. Cuando Isaías menciona a Lilith, no está inventando nada. Está usando un meme cultural terrorífico que su audiencia entendería al instante. Pero, a ver, un momento, porque esto lo cambia todo. Si Lilith era originalmente un demonio pagano que mataba bebés, la pregunta real es, ¿cómo diablos se transformó un demonio en la primera esposa de Adán? Es un salto conceptual enorme. Gigante. De ser un espíritu del viento mesopotámico a ser la primera mujer creada por Dios en el Edén. ¿Cómo se conectan esos dos puntos? Esa transformación es el corazón de todo el misterio de Lilith. Y la respuesta no se encuentra en la Biblia, ni en las tablillas de Babilonia. ¿Entonces dónde? En un sorprendente y hasta satírico texto medieval que lo reveló todo. Sería interesante, de hecho, ver qué opina la gente en los comentarios sobre esto, ¿no?
La mención en Isaías, ¿es solo un animal o ya es el rastro de un demonio antiguo? La historia completa de Lilith, la que une esa grieta en el Génesis con el demonio de Mesopotamia, estuvo oculta por siglos y no la vamos a encontrar en un pergamino sagrado, sino, como dices, en un texto anónimo, irreverente y profundamente subversivo. Así es. La narrativa explícita de Lilith como la primera esposa de Adán aparece por primera vez en el alfabeto de Ben Sira. ¿Y eso qué es? Es un texto hebreo anónimo escrito entre los siglos 8 y 10 después de Cristo. Y es crucial entender esto. No es un texto sagrado. Para nada. Es una sátira. Es una sátira, llena de humor, de proverbios irreverentes, diseñada para entretener y quizá para criticar ciertas normas. Y es justo aquí donde se cuenta la historia que todos asocian con Lilith. ¿Y qué dice exactamente ese texto? ¿Cómo fue que pasó? Relata que, efectivamente, Dios creó a Adán y a Lilith del mismo polvo, como sugiere Génesis 1. Pero la armonía duró, pues, muy poco. ¿Se pelearon? De inmediato. Discutieron sobre la posición durante el acto sexual. Adán insistía en que él debía estar encima. Y ella se negó. Se negó. Y es aquí donde el texto le da a Lilith una de las líneas más famosas y anacrónicas de la literatura medieval. La famosa frase sobre la igualdad. Exacto. El texto parafrasea su argumento. ¿Por qué debo yacer debajo de ti? Yo también fui hecha del polvo, y por lo tanto soy tu igual. ¡Wow! Esa es una declaración de igualdad radical para la Edad Media. Absolutamente. Y ante la insistencia de Adán, ella hace algo prohibido. Pronuncia el nombre inefable y sagrado de Dios. El nombre que no se puede pronunciar. Ese mismo. Y eso le da un poder inmenso. Le crecen alas y huye volando del jardín del Edén. Se exilia a las orillas del Mar Rojo. A ver, detengámonos ahí. Esto es fascinante. O sea que la historia que define a Lilith como un ícono feminista no viene de un texto sagrado antiguo, viene de una sátira medieval. Así es. Su historia no es una tragedia sobre una mujer caída, expulsada. Es una declaración de independencia. Ella no fue chava. Ella se fue. Por decisión propia. Una decisión que tuvo consecuencias directas y que curiosamente explica una antigua tradición de protección que ha sobrevivido hasta hoy. Su escape no es el final de la historia, es el comienzo de su leyenda como una figura de poder. Y eso nos lleva a nuestra siguiente revelación. Claro, porque la historia no termina con su huida. El cielo no la iba a dejar irse así como si nada. Dios envió a sus agentes tras ella. Y lo que pasó después es la clave para entender su naturaleza dual, ¿no? Demonio y a la vez figura protectora. La leyenda en el alfabeto de Ben Sira continúa. Dios envía a 3 ángeles, Senoi, San-Senoi y Semangelov, con la orden de traerla de vuelta. Y la encuentran. La encuentran en el Mar Rojo, donde, según el texto, ya estaba dando a luz a miles de hijos demoníacos, y los ángeles la amenazan. ¿Con qué? Si no regresas al Edén con Adán, 100 de tus hijos morirán. Cada día. ¡Qué amenaza tan terrible! ¿Y cuál fue su respuesta? Se niega a volver. Acepta el castigo, pero negocia un pacto a cambio. Un pacto. Hace un juramento. Jura que, aunque sus hijos mueran, ella no atacará a ningún bebé humano que esté protegido por un amuleto. Un amuleto que lleve inscritos los nombres de esos 3 ángeles. No puede ser. De ahí vienen esos amuletos que se usan en algunas tradiciones judías para proteger a los recién nacidos y a sus madres. ¿De ahí mismo? ¡Qué increíble! La historia misma da el origen mitológico para una práctica folclórica real. Transforma a Lilith de una simple rebelde a la razón de ser de un ritual de protección. Exactamente. El texto de Ben Sira no solo cuenta la historia de Lilith, también explica y justifica una costumbre popular. Le da un porqué a una tradición. Es una obra de mitología brillante. Pero es una paradoja total. La figura que es demonizada como la amenaza para los niños es al mismo tiempo la que establece un pacto para protegerlos, siempre y cuando se respete su poder y el acuerdo con los ángeles. Correcto. Lilith no es una simple villana, es una figura de poder que negocia de igual a igual con los mensajeros de Dios y establece sus propios términos. Ahora sí, ya tenemos todas las piezas. Desde la aparente contradicción en el Génesis, pasando por el demonio de Isaías y Mesopotamia, hasta la leyenda satírica medieval, es el momento de armar el rompecabezas. Y ver el panorama completo de la evolución de Lilith. De acuerdo, vamos a mapear esto para tener una visión clara.
El viaje de Lilith a través de la historia es, de verdad, uno de los más fascinantes de toda la mitología. Vamos a resumirlo. Primero, tenemos la contradicción entre Génesis 1 y Génesis 2. Esta dualidad crea la grieta teológica, el espacio vacío por donde puede entrar la teoría de una primera esposa. Sin esa tensión en el texto, la leyenda de Lilith no tendría dónde apoyarse. Exacto. Segundo, su nombre, Lilith, aparece explícitamente en Isaías 34. No como la primera mujer, sino como un eco de un antiguo demonio mesopotámico, que ya era parte del folclore. Es la prueba de que su figura ya existía. De Lilith, como la esposa igualitaria y rebelde de Adán, no viene de la Biblia. Viene de un texto satírico medieval, el alfabeto de Ben Sira. Es este texto el que une todo, la grieta del Génesis con la figura demoníaca. Precisamente, le da una historia de origen. Y finalmente, esta leyenda explica tradiciones populares como los amuletos, y la transforma en el poderoso y complejo arquetipo de Lilith que ha sobrevivido milenios. La historia completa de Lilith demuestra que hay capas y capas de significado bajo la superficie de los textos que creemos conocer. Si descubrir la verdadera historia de Lilith ha resultado impactante, la sugerencia es suscribirse para seguir explorando más misterios como este. Pero, más allá de la historia, ¿qué significa todo esto hoy? ¿Es solo un cuento antiguo o tiene alguna relevancia? Para nada, es solo un cuento. Hoy, Lilith se ha convertido en un arquetipo potentísimo con dos caras muy claras. Por un lado es la sombra de Eva. La otra cara de la moneda. Exacto. Es la mujer indomable, la sexualidad que se consideró peligrosa, todo aquello que fue reprimido y demonizado por una narrativa patriarcal que necesitaba un modelo de sumisión como el de Eva. Lilith es lo que no encaja en el molde. Y por otro lado, y esto es clave en la cultura moderna, especialmente para el feminismo y muchas corrientes de espiritualidad, Lilith ha sido completamente resignificada. Totalmente. Ya no es vista como un demonio. Es un ícono de empoderamiento. Es la mujer que eligió el exilio antes que la sumisión, la voz de todas las que no fueron escuchadas en la historia oficial, la que pagó el precio más alto por su autonomía. Entonces, la historia de Lilith nos obliga a hacernos una pregunta muy personal. ¿Qué narrativas hemos aceptado sin cuestionar? ¿Qué voces, en nuestras propias vidas, en nuestra historia, han sido silenciadas o etiquetadas como demoníacas, simplemente por ser diferentes, por exigir igualdad? Al final, el debate permanece abierto. ¿Fue Lilith una persona real borrada de la historia? ¿Una leyenda ingeniosa creada para resolver una contradicción bíblica? ¿O es un poderoso arquetipo eterno de lo femenino indomable que resurge una y otra vez? La respuesta definitiva puede que nunca la sepamos, pero la búsqueda de la verdad siempre vale la pena. En nuestra próxima exploración vamos a revelar los secretos prohibidos del libro de Enoc y los ángeles caídos que caminaron entre los humanos. Si descubrir la verdad sobre Lilith ha resonado de alguna manera, la invitación es a suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún análisis. Sería muy valioso leer en los comentarios qué dato sobre la historia de Lilith fue el que más impactó. Un me gusta en este análisis siempre ayuda a que estas historias ocultas lleguen a más gente. Nos vemos en la próxima, donde revelaremos los secretos del libro de Enoc.